Pasa un minuto de las 9 de la mañana, les proponemos hablar sobre salud, porque esta es la semana de concientización sobre el uso de antimicrobianos. Y para hablar del uso abusivo de antibióticos, recibimos a la doctora Grisel Rodríguez, médica microbióloga, consultora para el control de la resistencia antimicrobiana de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, puede resultarnos palabras un poco difíciles hablar de todo esto, pero es algo muy importante para la salud a corto plazo, ¿no? En el presente. Primero que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de antimicrobianos? ¿Están incluidos los antibióticos? Muy bien. Definamos eso. Es difícil hablar, pero vamos a tratar de hacerlo fácil y bueno, todos vamos aprendiendo. Los antimicrobianos es un nombre genérico que abarca los antibióticos para las bacterias, abarca los antivirales para cuando tratamos las gripes graves, abarca los antiparasitarios para el tratamiento, por ejemplo, de tenias o de otros tipos de lombrices que nos afectan a nosotros o a los otros animales, y también los antifúngicos para tratar las infecciones por hongos. Entonces es un grupo grande de medicamentos, de drogas, que van a tratar las infecciones por todos estos agentes. ¿Qué quiere decir el uso abusivo de estos medicamentos cuando, bueno, muchas veces lo receta el médico, lo receta el odontólogo o incluso alguno que ya conoce más o menos su salud y dice, bueno, me tomo esto y me curo rápido? Claro, el uso de los antibióticos, tenemos que decir que los antibióticos, los antimicrobianos son uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado. Entonces son muy buenos medicamentos, son muy buenas drogas, bien usados. Cuando lo usamos bien, está perfecto. Y ellos pueden generar resistencia porque afectan a algunas bacterias que están también en la vuelta cuando estamos infectados. Pero el uso abusivo es nuestro uso cuando lo usamos sin indicación para nosotros o para nuestros animales de compañía. Y el uso abusivo también es cuando se receta sin tener un estudio, por ejemplo. Tenemos que ver que los virus no se tratan con los antibióticos, no son sensibles. Todos aprendimos con el COVID que realmente el COVID no se trata con antibióticos porque es un virus. Las gripes no se tratan con antibióticos porque son virus. Entonces los resfríos comunes tampoco. Salvo cuando hay una complicación, el médico debe indicar cuándo usarlos. Ahora, pienso, ¿no? Muchas veces nosotros mismos como usuarios del sistema podemos estar fallando y de repente tomar un antibiótico cuando no corresponde, automedicarnos. ¿Qué pasa con el trabajo que realiza el médico con el paciente? Y recién decía lo clave, hay que diagnosticar bien, hay que ver si efectivamente se trata de un virus o de una bacteria. ¿Eso está ocurriendo a nivel del sistema? Eso ocurre y tenemos los medios como para hacer diagnósticos. Quizás tengamos que enseñar más, quizás tengamos que darle un rol más importante a algunos médicos especialistas en infecciones, que son los infectólogos, para casos graves, no vamos a consultar a un infectólogo por una faringitis, eso un médico general o un pediatra sabe lo que tiene que hacer. Y en el sistema hay los medios como para hacer diagnósticos rápidos. En una encuesta que hicimos en el año 2021 vimos, por ejemplo, que se usa poco algo que todos conocemos, que es el test rápido para faringe, que se usa mucho en los niños. Bueno, ese test rápido en media hora sabemos si necesitamos antibiótico o no. Entonces, en algunas puertas de emergencia se realiza. Se realiza en algunas puertas de emergencia, en algunas unidades móviles también lo llevan. Y bueno, eso tenemos que disponer más y educar más para usarlo más. Lo ideal sería que cuando uno tiene síntomas respiratorios, sea niño o adulto, ya quizá en ese primer contacto con la emergencia móvil, ya se nos practicara ese test. Exacto, hacerlo en el momento y en su casa, porque también no hay nada peor que llevar a un niño a la puerta de emergencia cuando es una faringitis, que estuvo con fiebre en el día. Si no es nada grave, mejor llamar al médico a domicilio y de esa manera no exponerlo a un ámbito hospitalario, que es agresivo emocionalmente para el niño, pero aparte está lleno de otros niños con cuadros respiratorios. Ahora, para empezar a tomar un poco de dimensión, ¿no? Porque acá estamos haciendo una introducción al tema de alguna manera. ¿Qué amenaza representa empezar a generar esa resistencia a este tipo de medicación y sobre todo a los antibióticos? Bueno, la amenaza ya viene creciendo, porque la política de antibióticos se habla desde la década de los 80, ese era el término anterior. La amenaza es que, a ver, nuestra expectativa de vida en los humanos aumentó porque tenemos los antimicrobianos y porque tenemos las vacunas.
Si nosotros no utilizamos los antimicrobianos como corresponde y vamos perdiendo muchos de ellos porque no son efectivos, corremos el riesgo que nuestra expectativa de vida cambie. Corremos riesgo que una apendicitis, que es quirúrgica pero que se usan antibióticos, no pueda tratarse. Corremos riesgo que en una cesárea haya una infección y haya muertes, porque se acuerdan las muertes maternas que existían antes de que Fleming descubriera los antibióticos, la penicilina, y a su vez que mejoraron muchas cosas, mejoran las técnicas quirúrgicas, muchas cosas son las que acompasan el buen uso de los antibióticos y la prevención de las infecciones. Entonces el riesgo es, por ejemplo, los trasplantes de órganos o los trasplantes de médula ósea tan comunes no servirían más, no se podrían hacer más porque no tenemos, cuando el paciente se deprime porque hay que deprimirle la inmunidad para que acepte al nuevo órgano, tenemos que darle antibiótico ante una infección, no tendríamos con qué. Y, por ejemplo, un paciente en el CTI con una enfermedad que no tiene nada que ver con una infección, se sobreinfecta porque en un CTI es fácil sobreinfectarse porque vamos a romper las barreras del ser humano para poder salvarlo, por ejemplo, con un respirador. Ahí van las bacterias. Y bueno, en este momento, al día de hoy, y aquí en Uruguay, tenemos pacientes con neumonias asociadas a la ventilación que no podemos tratarlas, que estamos jugados como a la era preantibiótica, es decir, a la defensa del paciente y a lo que podamos ir haciendo poco nosotros. ¿Qué plazo se maneja para un escenario tan catastrófico como ese? 2050. A 2050, esa proyección que ustedes decían, podríamos tener un mundo sin antibióticos, porque los que hay podrían dejar de funcionar. Y la principal causa de muerte en los humanos sería la resistencia a los antimicrobianos, por encima de los accidentes y por encima del cáncer y de lo cardiovascular. ¿Y qué medidas se pueden empezar a adoptar? Porque nosotros podemos concientizar, ¿no?, a la población, no tomar antibióticos cuando no hay una receta médica, capacitar mayormente a los médicos, pero después, ¿qué más se puede hacer? Hay muchas medidas y las tenemos todas en nuestras manos, eso es lo bueno. Desde el 2010 empezó a trabajar y la Asamblea Mundial de la Salud en el 2015 propuso, y le fue votado por todos los países que integran la Asamblea Mundial de la Salud, tener herramientas para encarar el tema de la resistencia globalmente y en el marco de un nuevo concepto que se maneja del 2010, que es una salud. Es decir, la salud de los humanos, de los otros animales, la sanidad animal, la sanidad vegetal y el ambiente. Entonces, si nosotros encaramos como integralmente eso, vamos a empezar a trabajar. Entonces, las medidas son, por ejemplo, usar los antibióticos adecuadamente, prevenir las infecciones. ¿Y prevenimos las infecciones cómo? Y las prevenimos, por ejemplo, con una buena higiene, con educación a nivel doméstico, por ejemplo, cuando preparamos alimentos y no mezclamos los utensilios de carnes con vegetales, lavamos bien los vegetales que vamos a consumir, eso impide que tomemos infecciones nosotros, que son de vía fecal-oral. Otras medidas que tenemos, bueno, en la higiene de manos a nivel doméstico y a nivel hospitalario, con todos los pasos que requiere y los niveles que se requieren en cada lugar, que no es lo mismo un hospital que una casa o una policlínica. A nivel de políticas sanitarias, Uruguay está trabajando firmemente en eso ahora. Y digo, viene trabajando hace mucho porque Uruguay tiene una legislación muy buena, tiene la prohibición de venta en farmacias desde hace muchos años, tiene decretos para comité de infecciones, tiene un marco legal muy bueno para trabajar. Y actualmente está trabajando en una salud. Se están uniendo el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Ambiente. Ahí está. ¿Y cómo es esa correlación con el medio ambiente, ¿no? La resistencia a los antibióticos que puede repercutir en la salud animal, y pienso en mascotas, por ejemplo, con determinados vegetales. ¿Cómo es ese vínculo? El círculo, es el círculo. Un ejemplo, pero con virus lo tuvimos con el COVID, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos virus que vienen, tenemos el COVID y tenemos también la gripe aviar y tenemos que también como ha pasado a mamíferos con el tema de los lobos marinos en nuestro país. Ese es el concepto de una salud. Cómo microorganismos que están adaptados a una especie van mutando y se transforman y pueden afectar a otras especies diferentes y a los humanos. Entonces, todo ese, cómo el ambiente va, bueno, los antibióticos van a la red sanitaria, los que nosotros eliminamos por nuestro cuerpo o lo que nosotros descartamos no de la forma que debemos, que es a través de las cajas que vamos a encontrar. Vayan todos a las farmacias comunitarias o de las mutualistas y ahí van a encontrar unas cajas que es para
desechar los antibióticos y todos los otros medicamentos, no guardarlos en la casa, ni dárselo a un vecino. Y menos tirarlos por el water, que es una práctica... Exacto, muy común. ¿Qué le pasa si el antibiótico va a la red sanitaria? Y va a la red sanitaria y va a afectar al plancton y va a afectar a los peces. Y después nosotros podemos consumir esos peces que van a estar cargados o de antibióticos o van a estar cargados de microorganismos resistentes. Es decir, le vamos a cambiar la flora al plancton y le vamos a cambiar la flora a los peces y a los animales acuáticos. El viernes van a presentar los primeros pasos de un plan nacional con esta mirada, ¿no?, del ambiente, de ganadería, agricultura y pesca y del Ministerio de Salud Pública. Pero antes de preguntarte eso, quería ir un pasito para atrás y conocer qué señales concretas están viendo hoy ustedes del mundo de los profesionales de la salud en cuanto a situaciones. Todos los días informamos de bacterias resistentes, personas que ingresan a ser intervenidas por X cuestión, que no está prevista la muerte y sin embargo después tiene evolución por una sobreinfección, por ejemplo. Ya se está viendo en nuestro país que no están haciendo efecto algunos antibióticos. Sí, sí. O bacterias que todavía no se conocen cuáles son. También el otro día me enteré de un caso de neumonía, que sabían que era neumonía, pero no encontraban específicamente qué bacteria, y por lo tanto la atención y el tratamiento era más difícil porque no se daba justo el antibiótico que necesitaba esa persona. Exacto. De todas maneras disponemos de herramientas, sobre todo de biología molecular, que actualmente permiten afinar los diagnósticos, pero a veces cuesta porque a veces va cambiando en la evolución de un paciente grave, por ejemplo en un CTI, qué bacteria puede ser la que está causando, porque muchas veces es un grupo de microorganismos que están afectando. Y al día de hoy sí tenemos aquí resistencia. Entonces lo que se hace es fortalecer los comités de prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud en los centros de salud, a nivel hospitalario estamos hablando. Y por otro lado, lo que el Ministerio ha indicado como obligatorio es que cada institución de salud tenga un comité PROA, que son programas de optimización del uso antimicrobiano. Es decir, cada centro de salud tiene que estudiar cómo son las bacterias que afectan a su población, cuál es la epidemiología de esos microorganismos en su institución y de allí se sacan pautas para que empezar a tratar con antibióticos que estén adecuados a esas bacterias de ese lugar. Por eso tenemos que hacer esos comités en cada institución y no es lo mismo la flora que vamos a tener en un departamento del norte del Río Negro de pronto que al este o en Montevideo, que en Montevideo como somos muchos más, como hay más centros de salud y medicina más especializada, en general la presión que usamos de antibióticos es mayor y hay más bacterias resistentes. Grisela, a partir de la pandemia por COVID-19, ¿también mutó algo más a nivel de la resistencia a los antibióticos? No sé, en los efectos que puede tener la salud de las personas, ¿actúan diferentes? ¿Qué diagnóstico se ha hecho? Hubo una alerta que emitió nuestro Ministerio de Salud por el Laboratorio de Referencia Nacional, que es el del SP, porque antes teníamos una resistencia y después del COVID aumentó la resistencia muchísimo, no solo en Uruguay, sino en toda la región y en el mundo. ¿Por qué? Porque hubo pacientes más graves, pacientes que requirieron hospitalización y, como les decía, en un cuidado intensivo rompemos las barreras porque tenemos catéteres, tenemos a nivel central, tenemos intubador, ventilador, tenemos sondas vesicales. Entonces ahí nuestras defensas caen para poder tener un soporte de vida. Entonces en esos casos hubo que usar más antibióticos y eso hizo que hubiera un aumento de la resistencia. El plan que se va a presentar el viernes, ¿qué focos tiene? Uno, supongo que es estos comités que tú mencionabas. ¿Cuáles son los otros ejes de trabajo? El Plan de Acción Nacional seguía en lo que la OMS y OPS han dictado a través de la Asamblea Mundial como que son 5 objetivos. Esos 5 objetivos están contemplados en nuestro plan. Por un lado es la promoción de la divulgación del tema, la comunicación, para lo cual ustedes son muy importantes, porque nos tienen que ayudar al personal de la salud a comunicar mejor. Y la educación, contamos con la presencia del Ministerio también de Educación y Cultura en uno de los talleres para poder empezar ya a nivel escolar la educación de lo que es la promoción de la salud, la prevención de infecciones y el correcto uso de antibióticos. Hay otros objetivos que son, por ejemplo, promover el conocimiento a través de la investigación y la vigilancia de todos estos agentes, conocer bien qué está pasando en cada población de nuestro país. Otro es la prevención y control de infecciones, el uso adecuado de los antimicrobianos, que sería estos comités PROA, y por último es la sostenibilidad económica y de estos planes, de cómo se financia
estas prevenciones. Entonces, todo esto lo desarrollamos en 5 talleres, en el cual participaron 120 uruguayos y uruguayas que brindaron desde la academia, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde los 3 ministerios, cómo armar. Y ya para quedar, no quisiera despedirla sin preguntarle, que todo esto tiene una base de la realidad de nuestro país. Ustedes hicieron un trabajo de encuesta en cuanto al uso de antibióticos y digamos que estamos medio complicados, ¿no? Sí. Repasemos algunos datos. Me quedó, por ejemplo, que el 58% de los niños menores de 5 años ya consumieron en algún momento de sus vidas antibióticos. Sí. ¿Eso es alto a nivel mundial? No, es lo que está pasando. Por eso es a nivel mundial que tiene que surgir la educación. Pero nos dio datos de nuestra población para trabajar con nuestra población, que fue muy importante. Identificamos también que la mayoría de los antibióticos son prescritos, se usan en odontología. Entonces vamos a tener que trabajar también esos comités con los odontólogos. Identificamos que se usa poco en laboratorio, es decir, los test rápidos para faringe o el urocultivo para las infecciones urinarias. ¿Y está cuantificada la cantidad de muertes por resistencia al no respondido a los antibióticos en Uruguay? En Uruguay está trabajando en este momento con un proyecto financiado por el CDC de Atlanta y coordinado por OPS, en un proyecto que vamos a tener los datos el año que viene, que es de mortalidad atribuible a resistencia a los antimicrobianos, porque es un trabajo muy específico que hay que ver datos también de los pacientes.